Bien, ya estamos acá de vuelta. Estamos acá de vuelta en Ya ante Prensa en Buenas Noches. El TC versus el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Dónde va a acabar esto y por qué se están trompeando tanto? Creo que es un nivel de descomposición de las instituciones que en un país donde se ha visto mucho no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Porque esto involucra a la Fiscalía, por un lado, que es la manzana de la discordia, al Tribunal Constitucional y al Consejo de la Magistratura. Entonces, varias de las principales instituciones están peleadas y no están peleadas por grandes principios, sino porque la sospecha es que la Fiscalía está siendo tomada por una mafia, que es más o menos lo que ha venido diciendo Ricardo Uceda, por ejemplo, en varios reportajes, de que hay una mafia que está tomando y que eso viene desde el Consejo de la Magistratura y por el lado del Tribunal Constitucional tampoco son inocentes, porque están tratando de mover sus fichas en función de otros intereses, no de principios abstractos, ¿no? Entonces creo que es una crisis muy grave y en la que ninguna alternativa parece ser buena, ¿no? O sea, ¿tú no crees que el Consejo Nacional de la Magistratura son los buenos y los malos son el TC? No, para nada. Bueno, son malos. Por las cosas que hemos visto que ha investigado, o sea, que este hombre Ramos Heredia ya venía designado desde antes como producto de un amarre que había en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y los antecedentes de Ramos Heredia dejan mucho que desear, ciertamente. Y el problema que tienes en el Tribunal Constitucional es que estamos ante una institución en la cual de sus 7 miembros, 6 ya tienen mandato cumplido. Claro. Y algunos de ellos, creo la mitad, largamente. Muy largamente. Claro. Cuando en una institución de 7, 6 no saben cuándo se van a ir a su casa o de qué tipo de palancas políticas o de otro tipo se puede definir si se van o no y en qué condiciones se va, por más que haya algunas personas honorables en ese conjunto, la situación es tan inestable que se presta para una serie de decisiones cuando menos extrañas. Si no podemos hablar aquí de una motivación pecuniaria, que no ha sido el caso, sí de algunos intereses políticos que han estado en juego para reforzar todos esos cambios extraños que se han venido dando tanto en realidad es en la Fiscalía, en el Ministerio Público, o para cuestionar algunos, como la salida de estas dos fiscales supremas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este problema, tienes que mirar entonces al origen, y el origen está en el Congreso. Y ojalá todo este enfrentamiento que estamos viendo en estos días sirva para que en el Legislativo ¿Tú crees que se pueda nombrar rápidamente el TC antes de los siguientes 30 días? Lo que entiendo es que hay voluntad. Es decir, los que están designados para discutir estos temas en la comisión tienen todo el interés de sacarlo adelante. La piedra de toque es la candidatura de Guiguren, ¿no? Por parte del gobierno. Correcto. Entonces, tienen los otros nombres más o menos aprobados. Lo de Guiguren todavía está por verse si camina o no. Había una oposición mayor. Este escándalo ha ayudado a que esa oposición respecto a Guiguren disminuya, pero no sabemos si es suficiente. Entonces esto se tiene que definir, según le he escuchado a algunos congresistas del oficialismo, esta semana, que son los que hacen mayoría todavía. Entonces, o sea, que podría haber un tribunal ya constituido formalmente, ya con todos con el mandato correcto dentro de 10 días. De los 6 que se tienen que nombrar, digamos que hay ya acuerdos sobre 5. Entonces, la pregunta es si van a nombrar a los 5 o van a esperar a nombrar a los 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más conveniente en ese momento? Yo sospecho que van a los 6, ¿no? Que es una negociación amarrada, completa. Eso es lo usual en el Congreso, claro, ¿no? Y además forzar el voto en conjunto, no uno por uno, que es lo que piden algunos, ¿no? Entonces lo que quieren es amarrar el paquete de 6 y votar por todos, claro, para que no haya a última hora el que se va al baño o el que termina votando en contra de lo que había confirmado, ¿no? Quisiera añadir un tema a este sancochado. La pelea entre el Congreso y el Poder Judicial, que empezó con el asunto de Diez-Canseco, el Poder Judicial se metió, después vino el de Alan García y ahora el de la Comisión López Meneses, donde el taxista, que era el dueño del teléfono desde el cual se hacían las llamadas a nombre del Comando Conjunto, ha ido al Poder Judicial y el Poder Judicial le ha dicho que tiene derecho a no ir a la comisión. ¿Ah, sí? Claro. Entonces tiene una orden de un juez que le dice, no, usted no vaya porque tienen que citarlo de esta y otra manera. Entonces estamos llegando a un nivel en que cualquiera puede trabar cualquier investigación con pretextos de instituciones que no son muy santas.
Entonces se está creando un conflicto de instituciones donde cualquiera que quiera evadir una responsabilidad va hacia una institución donde sabe que las cosas se pueden arreglar de manera oscura y traban a otra institución. Entonces, esta es una cosa que es insólita, bueno, ¿no? Somos un país muy precario, ¿no? También este caso de Interoil, ¿no? Que vea, tú sacas el fallo donde quieras, en una corte, en una ciudad pequeñita, y listo el pollo. Sí, pues. Bueno, acá también tienes que observar cómo, en el ejemplo que tú has citado, o sea, si en el propio Ejecutivo hay desorden, claro, los congresistas no tienen, digamos, no hay una línea tal y como lo establece la Constitución, sino que se terminan imponiendo personalismos e intereses que tienden a ser ya familiares antes que basados en nombramientos o designaciones. Toda esa confusión también la comparte desde el que va a invertir un dinero hasta el que tiene que confiar en una institución como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. Ese es el otro problema que trae aparejado este conflicto entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional, que debe ser el último árbitro en materia de definición legal en este país, basado, como dicen los abogados, en la ley de leyes, que es la Constitución, termina dictaminando de una manera que para el 90% de los abogados era inimaginable, ¿no es cierto? Eso pues a la estabilidad jurídica de un país, ya que toca hablar de temas importantes, no le hace ningún bien, todo lo contrario. Claro. Y quieres añadirle más a este barrio de broncas. Está lo que no se había visto en mucho tiempo, esta bronca entre el Banco Central y el MEF. Que es insólita, la verdad que es insólita. Se bronquearon hace una semana, luego como que se amistaron. Claro, ahora nuevamente. No, pero ahí quedan las heridas, ¿no? Pero era poco usual que eso ocurriera. Claro, pueden discutir, pero públicamente eso nunca se había visto, bueno, no en el último tiempo, digamos, ¿no? Entonces, si a esta sensación, además repetida muchas veces por observadores foráneos respecto a que en el Perú, en el plano político era una guerra continua y un desarreglo, pero que el manejo económico era estable y allí no se veían estos vaivenes, con lo que estás comentando, le añades entonces un factor adicional de incertidumbre ya a todo lo que representa este país como propuesta a futuro. Es decir, no solo en el ámbito político, sino también de su manejo económico. Pero al margen de todo esto, y aunque la señora Heredia diga eso a Prismo, el Perú avanza. A pesar de todo, el Perú sigue avanzando. La economía va a crecer al 5%. Con la cocina de la García. Claro, es una prista. Hay un crecimiento económico, sin duda. Pero también es verdad que no estamos aprovechando las oportunidades para crecer más y tenemos problemas como Cajamarca. Es lo que te iba a decir. Tenemos problemas de combate a la pobreza en 8 regiones y sobre todo en una particularmente rica como es Cajamarca, donde no hay una explicación lógica para entender por qué tiene los niveles de pobreza que mantiene. Digo, no hay una explicación lógica, por eso. Claro. La explicación es absolutamente demagógica y política, aunque tenga defensores que lo van a seguir, ¿no?, presentando como un tema medioambiental cuando tiene un componente de preservación natural, sin duda, que hay que atender, pero que no es la razón por la cual se está desaprovechando la oportunidad de explotar esos recursos. Pero, caballeros, antes que me bronquee con la productora, mejor Tú tienes que ser como Nadine, que dice en la entrevista que no le tiene miedo a nada. A nada. Así tiene que ser tú. No, nada me intimida. Igual, no tiene miedo a nada. Llanta de Prensa estuvo en Buenas Noches. Vamos a una breve pausa y nos vemos con la parte recontra final del programa.